Hola damas y caballeros, amigos todos. Seguimos con la parte 2 de la creación de España. Eh, este me imagino que será más largo, pero vamos allá. Esto es historia pura y dura, historia de España, escrito por españoles. Eh, bueno, los que han visto la primera parte, pues ya saben de qué va esto. Los visigodos llegaron a España, Hispania, un nombre que heredaron de los romanos, durante su dominio de los siglos V al VII. Mantuvieron la denominación latina que ya era usada por los romanos para referirse a la península ibérica. Señores, tanto los íberos era toda la península ibérica. La Hispania romana era toda la península ibérica y el imperio y los visigodos era toda la península ibérica. Aunque no introdujeron un nuevo nombre, su reino se conoció como el Regnum Visigotorum, reino de los visigodos. Curiosamente, los visigodos jugaron un papel clave en la configuración de la identidad de España, sentando las bases para la futura monarquía y consolidación territorial. Señores, aquí de lo que estamos hablando, damas y caballeros, aquí de lo que estamos hablando es del nacimiento de España, de una nueva nación. La revisión de los historiadores, tanto los hispanistas que fuman en pipa, extranjeros principalmente guiris y gabachos, y la tremenda hornada de historiadores españoles que ahora sí que están revisando profundamente la historia, y así está a fecha de hoy. Nota. Observarán que se repiten muchas cosas. Esto es porque está muy contrastado y muy comparado entre distintos y varios historiadores. Y empezamos de Hispania a España. Capítulo 2 y creo que último. La edad antigua, es decir, la altísima edad media, o como se llama también en términos históricos, la época más oscura, porque se perdió ahí pues toda la cultura, porque estos eran bárbaros. Los reyes visigodos gobernaron la península ibérica desde finales del siglo V hasta el año 711, cuando la invasión musulmana puso fin a su reino. Señores, hoy van a conocer ustedes desde cuándo existe España, según los historiadores, y con pruebas, y con argumentos. Históricamente se les considera monarcas de Hispania, que es la dominación que se usaba. Antes se usaba carro para decir coche. Miren, en América se llaman carros a los coches, a lo que nosotros llamamos coches. Que coche significa carro en inglés. Comentario. A los hispanos o para los hispanos, esta es la verdadera historia, no la que aprenden ustedes. Lo correcto, como queda aquí demostrado, es que España existe seguro desde el año 711. ¿Han oído bien? España, sobre todo para los hermanos mexicanos, que dicen que España no existía, claro que existía. Desde el año 711. Seguro desde el año 711. Y me estoy curando en salud, porque como han podido escuchar existe desde mínimo 200 años antes. Por lo tanto, podemos decir sin temor a equivocarnos que España existe como tal
desde hace 1314 años, a fecha de mayo de 2025. Pero para contentar a todos, eso es muy español, para contentar a todos, café para todos, desde los Reyes Católicos. Pero tenemos la certeza que España existe curándonos en salud desde hace 1314 años. Sin embargo, el concepto de España como nación unificada no existía en esos tiempos. La idea de un reino español comenzó a consolidarse mucho después, especialmente con la unión de los reyes católicos en el siglo XV. Este es el famoso café para todos. Pero se sabe que existió seguro curándonos en salud desde el 711. Pero se sabe con muchísima seguridad, con un 98% de seguridad, por decir 99% de seguridad, que 200 años antes. 200 y pico años antes. Así que España tiene 1314 años. España como tal, desde los Pirineos hasta África, toda la península ibérica, lo que es Portugal, Andorra, todas esas cosas, todo era lo mismo, toda la España. Sin embargo, pues aceptamos como bueno, para estar todos contentos y felices, los reyes católicos en el siglo XV. Nota, las fronteras de España variaban en cada batalla y no había mes o semana que no hubiera batallas. Es lo que sucede cuando se desmorona un gran imperio como el romano y nacen otros reinos. Y la Hispania romana era y es muy codiciada. O lo que era la España, o España siempre ha sido muy codiciada. Porque, para sorpresa de muchos hispanos, americanos, para sorpresa de muchos de ellos, pues en España hay grandes minas de oro, de uranio, de plata, de carbón, de todo, de esto, de aquello, de lo otro, de lo otro, de lo otro, del 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 otro. Tenemos de todo, menos petróleo, gas, de todo. Tenemos tierras fértiles, un clima maravilloso. Y eso se conoce desde tiempos pretéritos. Y una historia impresionante. La historia del reino visigodo en España hasta la llegada del catolicismo, el nacimiento del reino católico y la anexión total de la península ibérica. Continuó este resumen de los visigodos en España para centrarnos en el nacimiento del reino católico. Y no estoy hablando de los reyes católicos. Volvemos a Leovigildo. ¿Se acuerdan en el capítulo primero? El rey Leovigildo. El rey Leovigildo es contemporáneo del rey Arturo. La historia es que Leovigildo se sabe que existió, está documentado que existió
Se sabe lo que hizo, pero Arturo es una leyenda. Pero Caballeros de la Mesa Redonda, Camelot, Excalibur, esto, aquello y lo otro, es una leyenda. No hay ningún rastro arqueológico, nada de nada. Y lo que ha aparecido, falsificaciones. Y no será porque los ingleses se dejan cantidades ingentes de dinero buscando y excavando donde haga falta. Pero a nosotros nos han metido ahí a base de películas, ¿verdad que sí? Y a base de libros muy bonitos y novelas muy bonitas. Muy bien. Tras el reinado de Leovigildo llegó el reinado de su hijo Recaredo, 586-601, el cual llevaría al reino visigodo español, fíjense, al reino visigodo español a una nueva etapa, pues fue con este monarca cuando se instauró la religión católica en todo el reino, adjurando tanto el rey como los nobles. Y ahí se tranquilizó relativamente pues las guerras que tenían constantemente entre los visigodos, entre ellos mismos, porque unos eran cristianos y otros, porque el hijo de Leovigildo, como hemos visto en el capítulo primero, pues se convirtió al cristianismo. Guerreó contra su padre, Leovigildo lo ganó y lo mató. Bueno, lo mató él, no, lo mandó que lo asesinaran. Cosa muy normal entre los visigodos. Yo creo que no hay ningún rey visigodo que murió en la cama. O murieron en batalla o murieron asesinados. Siguiendo con la trayectoria de la unificación, encontraremos el reinado de Suintila, 621-631, el cual consiguió echar a los bizantinos de la Bética. Estos se habían hecho de nuevo fuertes en la Bética durante la guerra civil entre Leovigildo y Hermenegildo, debido a que este último, si estamos hablando de una guerra civil, es porque se están disputando un territorio. ¿Y ese territorio qué es? España. Ya era España. Es que aquí estamos hablando de el cambio entre la Hispania y España. Pero claro, como hablaban en latín y ahí empezó a nacer el romance, la lengua romance, y de ahí salió pues el castellano, el valenciano, el gallego, el portugués, bueno, el gallego y los dialectos. Y nacieron todas al mismo tiempo. Todas las lenguas romances, el castellano, el valenciano, el gallego, nacieron todas al mismo tiempo. La nobleza hablaba en latín. El pueblo hablaba un latín vulgar. Y de ahí nació las lenguas romances, y en un convento, pues los frailes lo transcribieron, y de ahí nacieron todas las lenguas. Los reinos más poderosos, pues normal, pues utilizaban el lenguaje más poderoso que el reino más poderoso. En fin, eso es otra historia. De esta manera los bizantinos mandaron de nuevo tropas. Voy arriba. Siguiendo la trayectoria de la unificación encontraremos al reinado de Suintila, 621-631. Estamos hablando ya de España. Ahí no hay romanos, ya no hay nada. Ahí está el Imperio Bizantino, que está pues muy lejos, en la otra punta del Mediterráneo, al otro lado del Mediterráneo. Precioso, muy bonito. Yo he estado allí varias veces. Muy bonito, todo lo que ustedes quieran.
pero demasiado lejos. Tienen ventaja los que están aquí. El cual consiguió echar a los bizantinos, Suitila, en el 621-631, al cual consiguió echar a los bizantinos de la Bética. Estos se habían hecho de nuevo fuertes en la Bética durante la guerra civil entre Leovigildo y Hermenegildo, debido a que este último le había pedido al emperador de Oriente que le ayudase militarmente para acabar con su padre, que era un hereje. Y claro, el emperador de Bizancio, de Constantinopla, del actual Estambul, pues del antiguo Imperio Romano, del Imperio Romano de Occidente, pues le mandó ayuda inmediatamente. Y también fueron los causantes de que entraran los moros, los musulmanes aquí en la península. Pero esto es otra historia, aquí también se ha contado esa parte. De esta manera los bizantinos mandaron de nuevo tropas, las cuales al terminar la guerra civil quedaron apostadas en algunos núcleos de los cuales fueron difíciles de vencer. Por otro lado, acabarían también en dicho momento con las tribus de los vascones en los Pirineos. Eso que los vascos nunca han sido conquistados, mentira, mentira. Los romanos los conquistaron. A los astures también. Los que no los conquistaron, a los pueblos que del norte de España, fueron los musulmanes, porque no valía la pena tantos muertos por las tremendas... quien conoce de esos... Yo conozco esas zonas y realmente vale la pena perder cientos de hombres, cientos de soldados que van a morir seguro en emboscadas por 3 o 4 personas que no las vas a coger ni de casualidad, que se conocen el terreno a la perfección, tú no sabes dónde te metes, ellos se están viendo desde leguas y se pueden preparar y te atacan y cosas de estas. A nosotros nos van a enseñar a hacer guerra de guerrillas, porque eso son guerras de guerrillas. Por otro lado, acabarían también en dicho momento con las tribus de los vascones en los Pirineos. Los visigodos en España. El nacimiento del reino católico y la anexión total de la península ibérica. El final de la monarquía visigoda. Demos ahora un salto para hablar sobre el fin del reino visigodo en España. Primero debemos de hablar del reino de Viticha, 1702-1710. Dicho monarca solo se caracterizará por ser el último elegido legítimamente, pues tras su muerte, aunque se había decidido que fuera su hijo quien tomara las riendas del poder, un grupo de nobles no quiso acatar la voluntad del difunto monarca, introduciendo en el trono a don Rodrigo en el 710 al 711, el cual gobernaría un reino lleno de convulsiones. Tras ser elegido de formas un tanto extrañas, el monarca, los seguidores de Viticha decidieron pedir ayuda a los musulmanes. ¿Entienden ahora cómo encajan las cosas? ¿Por qué entraron los musulmanes? ¿Porque eran más poderosos? No. ¿Porque luchaban mejor que nosotros? No. Porque Bizancio, el emperador bizantino, como se dio cuenta que aquí ni pintaba ni cortaba, pues retiró la flota que bloqueaba el estrecho. Los condes y los duques
que estaban en la Bética, en la parte de África, se vendieron, traicionaron, jamás pensaron que lo que iba a pasar. Uno de los contendientes, Viticha, decidió pedir ayuda a los musulmanes del norte de África, entrando en contacto a través de un comerciante. Esto se llama traición. Estos se ayudarían a los musulmanes a tomar la península a cambio de mantener sus tierras y privilegios. Traición. Aprovechándose de que los reyes visigodos estaban en permanentes guerras entre ellos. Y de esta manera los musulmanes entraron en la península ibérica, acabando con el último rey de la monarquía visigoda en la batalla de Guadalete en el año 711. Yo siempre hago el mismo comentario. El desierto es el desierto y España es un vergel comparado con el desierto. Y eso que fueron a Andalucía, que, hombre, hay zonas muy bonitas, con mucho verde, pero bastante seca. Pero cuando ya llegas a ciertos puntos, pues te encuentras con vergeles. Imaginaos, para personas que viven en un oasis, pues encontrarte con un vergel y ver a la gente que se está matando teniéndolo todo. Pues me lo quedo yo, ¿no? Pues es lo que hicieron. Y de esta manera los musulmanes entraron en la península, acabando con el último rey de la monarquía visigoda en la batalla de Guadalete en el año 711. Durante el transcurso de la batalla se sabe cómo murió el último monarca, abandonado por sus tropas y por los que lo situaron en el trono en medio de la batalla. Traición, 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 traición. Común entre los reyes visigodos. Que todos son reyes de España. De esta manera se instauraba en la península ibérica la época de Al-Ándalus, que significa ni más ni menos que España en árabe, la cual duraría 8 siglos. Últimamente hay historiadores que te dicen 700 no sé cuántos años. ¿Cuánto tiempo reinaron los visigodos en España? Porque, a ver, esto es para los hermanos de Hispanoamérica, para que aprendan. Hay tantos reyes, España tiene tantos reyes, que no cabe en el Palacio Real. Así que están repartidos por muchas ciudades de España, en Madrid, hay muchísimos. En el Palacio Real, que es uno de los más grandes del mundo, de España, es algo impresionante. Están, pues digamos que los principales, más 2 de América. ¿Qué reyes tuvo América? Ninguno. Pues está la estatua de Moctezuma y de Atahualpa, del emperador mexica y del emperador inca, como emperadores de España.
como emperadores de España. ¿Qué? ¿Cómo se les quedó el cuerpo? Lo que hace la ignorancia, ¿eh? Pues ¿cuánto tiempo reinaron los visigodos en España? Los visigodos reinaron en España aproximadamente unos 300 años, habitando la zona desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta la conquista musulmana de la península ibérica. El comienzo del reinado tuvo lugar en el año 418. A ver, vamos a hacer cuentas. El comienzo del reinado de los visigodos en el 418. 1607 años tiene España como tal. Si damos esta cifra como el primer rey visigodo, el comienzo del reinado tuvo lugar en el año 418. Pues si contamos los reyes de España a partir del primer rey visigodo, que es en el 418, pues esos son los años que tiene España. Pero yo en el capítulo primero me he curado en salud. El comienzo del reinado tuvo lugar en el año 418, cuando los visigodos se asentaron en parte de España al llegar a un acuerdo de ocupación con los romanos. Pero los visigodos no eran tontos. Los visigodos sabían que los romanos estaban tremendamente más avanzados que ellos. Así que adoptaron las costumbres romanas. Mantuvieron las suyas, pero adoptaron las de los romanos también. Con el paso de los años, la decadencia de los romanos hizo que los visigodos se fueran haciendo cada vez más fuertes, hasta que durante el reinado de Eurico, en 466-484, consolidaron su poder en la zona. Señores, ¿se dan cuenta la cantidad de nombres que estoy dando? Son reyes. Son reyes de España. El final del reinado visigodo en España tuvo lugar en el año 711, cuando los musulmanes derrotaron al rey visigodo Rodrigo en la batalla de Guadalete, iniciando la conquista de la península y terminando con el auge de los visigodos. Y eso que no contamos a los reyes musulmanes. Porque si contáramos a los reyes musulmanes, tendríamos una burrada. Pero no los contamos por una razón. Por cuestión de religión. Pero los respetamos muchísimo. ¿Qué caracterizaba a los visigodos? Porque son parte de nuestra historia, por supuesto que sí. ¿Qué caracterizaba a los visigodos? Para conocer mejor a los visigodos debemos hablar sobre sus principales características, siendo estas claves para comprender cómo funcionaba esta cultura. Por ello, las características de los visigodos serán los siguientes. Provenían de los godos, siendo un pueblo inmigrado desde la zona norte y este de Europa. Imagínense si estamos mezclados. Eran gobernados por un rey, siendo este elegido por los propios nobles. Lo peor que te podía pasar es que te nombraran rey, porque morías muy pronto. Con el paso de los años, el cristianismo se fue haciendo fuerte en su cultura, llegando a tener una enorme relevancia a la hora de la administración. La sociedad contaba con clases sociales muy jerarquizadas. La cultura era una mezcla entre la romana y la germana, siendo por ello bastante multicultural. Su lengua fue el latín,
siendo heredada de los romanos y siendo usada especialmente en todo el ámbito religioso. De hecho, la Iglesia, en el único sitio del mundo donde como lengua oficial sigue vigente es en el Vaticano, en la ciudad de Roma. Su economía se basaba en la agricultura y la ganadería, aunque con el paso de los años fue evolucionando hacia una más centralizada en el comercio. Contaban con una fuerte legislación que protegía elementos como la propiedad privada o el matrimonio. ¿Qué aportaron los visigodos a nuestra cultura? Los visigodos tuvieron una enorme relevancia en cuanto a la cultura, siendo por ello muy interesante enumerar todos aquellos elementos de ellos que fueron clave para nosotros. Por ello, los principales aportes de la cultura visigoda fueron las siguientes. El código legal de los visigodos, que tomaba elementos romanos y germanos, fue clave para las leyes españolas posteriores. Su unión de la administración y la religión, al igual que la creación de numerosos monasterios y otras instituciones religiosas. Introdujeron numerosos nombres de origen germano, siendo un claro ejemplo Rodrigo. Miren, hay un montón de palabras en el español que vienen del hebreo, que vienen de distintas partes. Es que el castellano está tan mezclado. Pero eso es otra historia. Seguimos. Mantuvieron el latín como lengua, siendo heredada por los españoles modernos. No modernos. Su arquitectura fue clave para el surgimiento de las obras mudéjares y mozárabes. Su sistema territorial basado en condados y duques fue utilizado por los pueblos españoles posteriores. Los reyes visigodos fueron objeto de estudio durante muchos años en España, ya que consideraba un estudio clave para comprender la historia española. Son muchos los reyes que gobernaron a los visigodos, teniendo todos un papel, ya fuera más grande o más pequeño. Por todo ello, los reyes visigodos en España fueron los siguientes. Agárrense, todos son reyes de España. Ataulfo, primer rey visigodo, vayan tomando nota, va a haber el chorro de reyes que salen. Y esto lo estudiabas, te los tienes que saber de memoria. Ataulfo, yo por suerte, yo lo hice por gusto. Por suerte, cuando yo llegué al instituto había terminado de cambiar. Bueno, pues seguimos. Ataulfo, primer rey visigodo en Hispania, intentó aliarse con Roma, pero fue asesinado. Sigerico, rey durante un solo día antes de ser asesinado. Valia, firmó un pacto con Roma y asentó a los visigodos en la Galia. La Galia es Francia. Teodorico I luchó contra Atila, y murió en batalla. Turismundo, asesinado por sus hermanos con una lucha por el poder de la corona visigoda. Teodorico II logró una gran expansión territorial por Hispania. Eurico consolidó el reino visigodo de Tolosa y creó el primer código legal visigodo. Alarico II, derrotado por los franceses, provocando la marcha de los visigodos de la Galia. Gasalaico, un rey que fue expulsado de Hispania por otros pueblos germanos. Amalarico, último rey de la capital de Narbona, murió asesinado por los franceses.
Teudis, primer rey con capital en Hispania. Teudis, primer rey con capital en España. En Hispania. Teudícelo, un rey asesinado por su propia nobleza. Águila I murió a mano de los bizantinos que comenzaron numerosos enfrentamientos contra los visigodos. Acuérdense, Bizancio, la actual Constantinopla, la actual Estambul, Turquía. Fíjese. Y eso que estamos hablando, pues se movían. Sí que había movimiento. Sigo. Atanagildo, ocupado por los bizantinos al pedirles ayuda. Siempre que hemos pedido ayuda a alguien, nos ha traicionado. Liuba I, primero, gobernó desde la Galia. Gobernó Hispania desde la Galia, es decir, desde Francia. Leovigildo, considerado como el gran conquistador de los visigodos. Y atención, Leovigildo, como pueden ver, está totalmente documentado, es contemporáneo del rey Arturo, el de Camelot y toda la película, porque de Arturo no hay ni rastro, es una leyenda. Leovigildo es una realidad, ¿existió Arturo? No. Quizás, y solo quizás, se encuentre algún día algún resto que demuestre que el rey Arturo existió. A día de hoy, mayo de 2025, no hay ni rastro, y no será porque no se han buscado, y se están buscando. Por lo tanto, el rey Arturo es una leyenda. Leovigildo es historia documentada. Hay cientos de películas de Camelot, de Los Caballeros de la Mesa Redonda, de Merlín, de este, del otro, y fantasía, leyenda, lo que sea. Dicen que detrás de una leyenda hay una realidad, pero no se ha encontrado. Leovigildo es una realidad. Es decir, existió y está documentado. Ahí lo dejo y sigo con la lista. Esto se estudiaba en la escuela o en los institutos, los tenías que saber de memoria. Los tenías que decir de carrería. Recaredo primero. Y si quieren hacer el ejercicio es difícil. Recaredo primero, el rey que se convirtió al cristianismo. Viterico, otro de los reyes visigodos asesinados por los nobles. Sisibuto, conocido por expandir su territorio y por sus enfrentamientos contra los judíos. Suinitila, el rey que logró expulsar a los bizantinos de la región. Sisinando, organizador del cuarto concilio de Toledo. Chintila, cambió el sistema sucesorio para que los reyes solo pudieran ser visigodos. Sidansvinto, centralizó el poder en la corona quitándole poder a los nombres. Recesvinto, creó el Liber Lediciorum, unificando las leyes germánicas y romanas. Rodrigo, último rey visigodo derrotado por los musulmanes en la batalla de Guadalete. Y señores, echo de menos a Yugurta, porque yo de las primeras veces que me leí esto, me quedé con el nombre de Yugurta. Por esto de yogur. Pero fíjese si hay reyes. Todos son considerados reyes de España. Pero los españoles, como somos y tenemos tanta historia como está quedando aquí demostrado, pues al final café para todos, que es lo que hacemos normalmente. Yo quiero una autonomía, yo también. Yo quiero ser una autonomía histórica, pues yo también. Yo quiero esto, pues yo también. Pues lo unificamos con los reyes católicos y todo el mundo contento.
Pero aquí estamos hablando de España, la península ibérica, toda. No Portugal, no Andorra, no esto. Toda, pero no toda. También la Bética romana. Parte de la Bética romana, pues, es decir, parte del norte de África y toda Andalucía, todo. Todo lo controlaban ellos. En los mapas lo van a ver. Yo solo les voy a colgar mapas. Y ahora sí que termino con los argumentos de los historiadores. España existe desde hace más de lo que nos han hecho creer. Que Ceuta siempre fue española. Que todo el norte de África era controlado desde Hispalis, a pocos kilómetros de Sevilla. Hoy en día creo que ya estará dentro de Sevilla. Y nada, que España, pues como ven, pues existe desde hace muchísimo más tiempo de lo que nos dice. Nacieron las lenguas romances. Se podía alargar muchísimo más, pero ¿para qué? Ya tienen las respuestas. ¿Cómo se fundó España? ¿Desde cuándo se fundó España? La barbaridad de reyes que tenemos reconocidos, más los dos emperadores de América, el Mexica y el Inca, que eran los dos imperios que había, que se encontraron los españoles, y los tenemos como emperadores españoles. Pero eso los ignorantes indigenistas no lo saben. Y para los hispanoamericanos, que sepan ustedes que les están engañando, que hacen el ridículo más espantoso, porque esto se está en todas las bibliotecas de todas las universidades del mundo. Y la historia se revisa permanentemente. Y a ustedes les están enseñando mentiras y mentiras y mentiras. Es lo que aprenden en las escuelas y en los institutos. Pero todos, ¿eh? Todos. Solo unas pocas élites, pues se han salido del camino y han cogido un libro y han dicho, voy a ver qué dicen estos. Joder. Y a ver qué dicen esto, vaya tela. Si a mí lo que me están contando es una auténtica tontería. Estoy haciendo el ridículo más espantoso por todo el mundo. Es lo que está haciendo ahora Europa, Occidente, intentando cambiar, reescribir la historia de la Segunda Guerra Mundial y esto y aquello y lo otro. Francia, ¿qué ganó? Haciendo el desfile de la victoria. Si Francia fue conquistada. Miren cómo se falsifica la historia. Quien ganó la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, fue los rusos. No fue Estados Unidos, no fue Francia, no fue Inglaterra. Pero si hay fotos, hay imágenes de Hitler paseando por debajo de la Torre Eiffel, por los Campos Elíseos, por el Arco de Triunfo. Pero ¿a qué nos quiere vender Macron? ¿Qué nos quieren vender los norteamericanos? ¿Qué nos quieren vender los ingleses? Es alucinante. Es alucinante. Pues bueno, hasta aquí. La capital imperial, por eso se llama la capital imperial, se montó en Toledo por la situación tan estratégica que tenía. No le falta agua, esto, aquello, lo otro, muy difícil de tomar. Y quien está en Toledo, pues simplemente miren ustedes qué estratégicas son todas las ciudades o la mayoría de las ciudades
españolas. Todas, no hay ningún, hay muy pocas ciudades que no sean estratégicas, muy estratégicas, muy bien defendidas, muy fácil de defender. Otras que dicen, por ejemplo, Valencia. Valencia se cargaron las tremendas murallas que tenía Valencia. Unas murallas impresionantes. Si todo el mundo se queda con las dos puertas que dejaron, pues nada, amigos. Esto se ha hecho por varias razones. Esta serie de dos capítulos sobre de Hispania a España. Por la curiosidad de muchos de ustedes en conocer el saber desde cuándo existe España, cuántos reyes hemos tenido, esto, aquello, lo otro, y para la información de muchas personas que lo han pedido de América. Yo lo hago esto con muchísimo gusto. Simplemente ustedes lo pueden consultar en cualquier biblioteca, cojan un libro de historia, se van, ¡pum!, y se lo leen. Y después busquen otro libro de historia de otro historiador y lo buscan, pum, pum, que sean del 2021. Del 2021. Y nada, y nada. Porque lo que hay anterior, mayoritaria, está muy tocado por los hispanistas. Pues señores, para mí es un placer, que muchísimas gracias, que soy Tony Garcés, que les mando un saludo muy grande. Ah, que no me acordaba, tengo que pedir esto de que activen la campanita si quieren y que levanten el pulgarcito si quieren y que lo compartan si quieren y si no, pues no. Señores, que muchísimas gracias, que soy Tony Garcés, que les mando un saludo muy grande desde Valencia, España, concretamente desde el sur, que les deseo a todos que tengan muchísima salud y que mañana más, que no lo sé. Que Dios les bendiga a todos.